Determinar cuánto es la carga que quieren conectar. Por ejemplo, si yo quiero conectar luminarias, si quiero conectar por ahí algún equipo como una televisión, como una computadora, entonces voy a tener que sumar las potencias totales de todos los equipos, ¿verdad? Las potencias netas. Entonces el primer paso va a ser suma de potencia, o no es tanto como una home calculation, sino que toda una potencia neta de lo que quiero suministrar. Lo segundo que van a hacer es determinar el tamaño del inversor. El tercer paso, baterías, y el cuarto paso, cantidad de paneles. Eso aplica para un sistema fuera de red porque estoy aplicando baterías, ¿sí? Lo mismo sería para un sistema on-grid, solamente que no consideren la batería. Y el transfer switch debe ser de acuerdo a la corriente que van a suministrar o que van a alimentar. Ahora van a tener que ver por aquí un ejemplo. Por aquí, lo primero que va a hacer el paso 1 es calcular cuánto es la calculación o lo que quiero alimentar. En este caso van a ser 4 focos LED de 25 watts cada uno, 2 ventiladores de 80 watts cada uno. Va a ser un tubo fluorescente de 40 watts y por ahí una televisión LED, ¿verdad? Una televisión LED. Entonces todo esto va a ser las potencias, es un poquito más grande, que va a tener que conectar, ¿verdad? O lo que quiero conectar. Entonces tengo que seleccionar todo lo que quiero alimentar. Esa conexión es básicamente como un garage, un área pequeña. ¿Cuánto les da si suman todas esas potencias? 350. 100 más 160 más 40 más 50, 350 watts, lo que puse por aquí. Ese tipo de carga es AC, porque es la carga de la casa, ¿verdad? Entonces, necesito, primero voy a ir de adentro hacia afuera. Entonces voy a primero calcular cuánto quiero alimentar en potencia. Van a ser 350 watts internamente. Si quiero poner más cosas, lo puedo hacer, pero a medida que añada más cosas, más grandes van a ser los paneles. ¿Okay? Ahora, esto de aquí, ¿qué tipo de voltaje necesita? Voltaje alterno. Quiero saber, por aquí voy a tener el inversor, y por acá va a venir el voltaje continuo que lo generan mis paneles, ¿verdad? Ok, ahora ahí viene el detalle de la corriente. Por ejemplo, voy a asumir que mis paneles son de 12 voltios. 12 voltios. Quiero saber cuál es la corriente. Por ejemplo, tengo una corriente aquí de AC. Quiero saber qué corriente necesito en DC que generen los paneles. ¿Para qué? Para que esa corriente se transforme de DC a AC. ¿Cómo lo obtengo? Tengo el valor de voltaje. Ese voltaje me lo va a dar los paneles, ¿sí? 12 voltios. También es el voltaje que acepta aquí las baterías, por ejemplo, o marcha el inversor, 12 voltios. Okay, ahora quiero traducir esa corriente en DC. Entonces digo, corriente en DC son potencia dividido por el voltaje. Corriente en DC va a ser 350 watts, que es la carga que quiero conectar en AC. Pero quiero saber cuánto necesito en DC para suplir esa carga. Entonces va a ser 350 entre 12. ¿Cuánto les haría si dividen 350 entre 12? 29.16 amperios. Entonces requiero como mínimo 29.16 amperios aquí. ¿Para qué? Para poder suplir esa carga. Entonces, aquí viene el primer detalle de la conexión de paneles. Por ejemplo, imaginen que tienen paneles de 12 voltios,
y que son de 10 amperios. Cada uno. Para 10 amperios, 10 amperios. Entonces, para poder suplir, ¿verdad?, esa carga que está por allá, necesito de cuántos amperios? Como mínimo 29.16 en DC. Esa corriente, ¿quién la va a generar? Los paneles, ¿verdad?, porque estos generan voltaje y generan corriente. Ahora, si tengo dos paneles de 12 voltios, 10 amperios, si los conecto en paralelo, ¿cuánto voy a tener de voltaje? En paralelo, recuerden que el voltaje que pasaba se mantenía. 12 voltios. La corriente, entonces voy a tener 12 voltios, 20 amperios. Pero no me alcanza estos 20 amperios, porque necesito ¿cuánto? Como mínimo 29.16 o más para poder alimentar esta carga. Entonces necesitaría de otro panel, ¿correcto? De las mismas características. No importa si ustedes se van hacia arriba con la corriente, porque esto es lo mínimo que requiero, son 29 amperios para poder suplir esa carga. Entonces voy a poner un tercer panel conectado en paralelo, 12 voltios, 10 amperios. Entonces, para este sistema necesito como, por ejemplo, como mínimo, 3 paneles, 12 voltios, 30 amperios. ¿Sí? Entonces, pregunta. ¿El inversor solo recibe 12 voltios y no puede recibir otro voltaje? Puede recibir otro voltaje. Entonces podría ser lo mismo si se conecta en paralelo o en serie, porque igual... Sí, el voltaje. Lo que pasa es que aquí en el inversor, ya se lo vamos a pasar por aquí, tienen 3 entradas. Tienen entrada PV, que esto es entrada de fotovoltaica, de los paneles. Tienen entrada de batería. Cuando las entradas sería salida, que sería AC. Entonces, el inversor, cuando ustedes, se lo voy a pasar para que lo vean, tiene aquí PV, es lo que entra de paneles, voltaje de baterías. ¿Para qué necesito la batería? Para poder manejar la parte electrónica de esto. Y la salida, que sería lo que ven por acá, 110 voltios. ¿Ok? Entonces, se los paso por aquí para que lo vean. Ese inversor que ustedes ven por aquí, que les pasé por ahí, déjenme cambiar la diapositiva, si está por acá. Está hacia atrás entonces. Estaba al inicio. ¿Qué dice en PV, maestro? Fotovoltaico o fotovoltaica. Fotovoltaico. Entonces, el inversor que ustedes ven por ahí tiene las siguientes características. Por ejemplo, ¿qué rango me dice que tiene la entrada de paneles solares? De 30 a 60 voltios. Entonces, el voltaje que yo tengo aquí, por ejemplo, el voltaje que tengo aquí va a estar entre 30 a 60 voltios. ¿Sí? Es el voltaje que me permite este inversor. Si yo lo dejo como en mi ejemplo, cuando se lo dejo como en este ejemplo, mi voltaje estaría muy bajo. No sería el conveniente, porque el voltaje está entre 30 a 60. Entonces, por motivo de ejemplo, aquí lo dejé en 12, pero el voltaje de PV, o lo que me marca el inversor, es el voltaje que me va a permitir aquí. Entonces tiene que estar dentro de este rango, ¿sí? Como ejemplo. Y aquí estoy un poquito bajo, pero para interpretar la corriente que necesito de los paneles, mínimo. Ahora, voltaje de batería. Por ejemplo, ese inversor tiene un voltaje de batería de 20 a 30 voltios. También hay inversores de 12 voltios. ¿Sí? Entonces este es de 24 voltios. Entonces, cuando hagan la práctica hoy, va a ser la razón por la que tienen que conectar de cierta manera las baterías, porque necesitan de 24 voltios. Si le ponen 12 voltios, la parte electrónica no se va a levantar. La salida, bueno, es 110 más o menos 2.3 voltios, 2.3 voltios. ¿Por qué? Porque no es exacto los 110 que va a botar, puede haber un margen de error. Lo que ven aquí es lo que va a generar la corriente, o la corriente que soporta el inversor.
esa corriente es la corriente que va a estar pasando internamente por el equipo. ¿Sí? Internamente por el equipo. Entonces, la corriente es la corriente máxima que soporta el inversor y su potencia, en este caso, 1200 watts. Que pasé por ahí creo que es 1200 o 1500. 1500 o 1200. Ok, pero todo depende de lo que quieran conectar. Entonces, la característica del inversor puede variar. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en los carros hay un dispositivo, una salida de 12 voltios, tienen un adaptador, y no sé si han visto que hay personas que ponen la entrada de 12 voltios en el adaptador y a la salida tiene un outlet o una clavija para conectar ahí un outlet de 120, ¿verdad? Entonces, puedo conectar algún equipo regular porque la batería o el carro está hecho con DC, batería, todo el funcionamiento del carro es batería, y al poner ese adaptador, ese pedacito, esa cajita que viene ahí es el inversor. Dependiendo la potencia del inversor, lo que yo puedo conectar. Si pongo un inversor pequeñito, ¿verdad? Que probablemente sea como para una radio o algo por ahí que necesite conectar, pero si le pongo un inversor pequeñito y pongo un microondas en ese inversor, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente potencia. Entonces, la potencia del inversor, los watts, directamente con quién va relacionado, con esto, Con el load. con la potencia de la carga. Comúnmente va a ser hacia arriba. Si por ejemplo, yo quiero alimentar esto de 350 watts, necesito un inversor de 500. Si no encuentro uno de 500, puede ser uno de 1000. Si no encuentro uno de 1000, si no encuentro de exacto, puede ser uno de 1500. Pero no importa si van hacia arriba, no importa, sino que entre más arriba se vayan, ¿qué va a pasar con el inversor? Va a ser más caro. Va a ser más caro. Entonces, tiene que ser de 350 o hacia arriba, 500, 1000, 1500, dependiendo de lo que encuentre en el mercado. Esa es la potencia. Esa es la potencia, 1500 watts, por ejemplo. Aquí la vamos a ver como, creo que lo ponen como 800 o 1500, 800 la vamos a ver. 800 watts, todo depende de lo que encuentre. Por ejemplo, si encontré unos 800, está bien. Esa es la potencia del equipo y la corriente que soporta en total el equipo va a ser la que ven por aquí. 50 amperios. ¿Sí? 50 amperios. Entonces, esas son las características del inversor. Entonces, mi primer paso, ¿qué hice? Calcular cuánto necesito de carga de la casa. Ahora, calculé cuánto necesito de corriente entregada DC. Entonces, dependiendo de lo que necesite de corriente, va a ser mi conexión en los paneles. Puede ser paralelo, puede ser serie. ¿Sí? Puede ser serie, puede ser paralelo. Ahora, si yo lo dejo como está aquí, el sistema es lineal. ¿Qué quiere decir eso? De que si tengo energía solar o si tengo mis paneles al máximo, ¿qué va a pasar con esta carga que estaba por aquí, con esos 4 focos, 2 ventiladores? ¿Qué va a hacer? Sí se van a poder prender, ¿verdad? Sí se van a poder prender la luz fluorescente y la televisión. Entonces, si prendo solamente el foco, no importa si es que estoy generando todo, mi foco va a encender. ¿Sí? Si prendo todo, la televisión, los 4 focos, los 2 ventiladores, si está soleado, va a trabajar, ¿verdad? Va a trabajar igual. Ahora, ¿qué pasa si cae la noche? Como es lineal, aquí ya no va a haber 29.16 ni 30 amperios. ¿Qué va a pasar con todo esto? Se apaga. Entonces necesito saber cuántas baterías necesito, ¿verdad? ¿Cuántas baterías necesito para poder mantener el respaldo? ¿Sí? Es lo que ven por aquí. Vamos a ver el ejemplo. Primer paso. El primer paso, calculación de qué, o el cálculo de qué quiero conectar, la carga en AC. Esto sería el primer paso. Sí, primer paso. Segundo paso va a ser determinar el tamaño del inversor. ¿Verdad? ¿Qué tan grande tiene que ser el inversor? El inversor, ¿de qué va a depender? De la carga.
de la carga. Y también quiero saber cuánta corriente debe soportar el inversor. Entonces, mi primera parte, calculé estos 29.16 porque es la corriente mínima que tienen que generar los paneles. El inversor no genera corriente, él no genera corriente, simplemente la deja pasar o la distribuye, la convierte, ¿verdad? Pero para que él pueda alimentar esto, ¿quién tiene que generar la corriente? Los paneles. Entonces serían 29.16. Entonces lo que vimos al inicio de la clase, lo puedo conectar en serie en paralelo, dependiendo de mi necesidad de corriente o de voltaje. ¿Sí? ¿Y no puede haber circuitos combinados? Sí, también, los pueden combinar. Es lo que va a hacer a la práctica, va a hacerlo combinado. ¿Lo pueden combinar? Profe, Sí. ¿se puede poner un transformador después del inversor? Un transformador después del inversor ¿Es permitido? para lograr que se suba o baje el voltaje. Subir el voltaje. Podrían hacerlo si es que tuvieran una caída de tensión. Si por ejemplo este inversor no les está dando 110, o les está dando 115, pueden hacerlo como para elevar un poco el voltaje. ¿Sí? Pero igual el voltaje que bote va a depender de esto. No le va a llevar mucho. Si aquí está abajo, igual allá, por más que ponga un transformador, va a llevar a subirlo, pero probablemente si cae acá más el voltaje también se va a caer allá. ¿Sí? Ok, entonces, déjenme hacer por aquí una pausa. Esto de aquí es lo que estábamos haciendo al inicio, ¿verdad? Tengo la carga, que en este caso sería de la casa. Esto es más como un garage, porque es pequeña la carga. ¿Qué tamaño de inversor voy a considerar el que por ahí esté hacia arriba? Si yo les había puesto varios ejemplos, 500, 800, 1000, 1500. Si no encuentro el de 500, puedo poner el de 800. Si no encuentro el de 800, puedo poner el de 1000. No importa, pero siempre va a ir hacia arriba, ¿verdad? Ahora, ¿qué corriente requiero en DC para alimentar la carga en AC? Es lo que hicimos por aquí. ¿Qué corriente necesito aquí para poder alimentar esta carga acá? Entonces, esa corriente que yo veo aquí, me la tienen que entregar los paneles. Entonces, aquí es donde voy a hacer la conexión, serie o paralelo, según mi cálculo, ¿verdad? O según mi necesidad, porque esto puede llegar a variar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo 1000 aquí, 1000 entre el voltaje? Aquí lo que tengo que ver es si hago series o paralelo. Juego con la conexión. Y también tienen que tener en cuenta el voltaje que soporta su inversor, el voltaje que viene desde los paneles. ¿Sí? Ok, entonces en este caso, van a ver por ahí que les marca 29.16 y lo que hacen es redondearlo a 30 amperes. ¿Verdad? Que la corriente que se requiere en DC. Ahora, baterías. ¿Verdad? Las baterías, por ejemplo, las baterías que vamos a usar para un sistema solar no pueden ser baterías de carro, tienen que ser baterías que estén diseñadas para descargas profundas, pues se van a poner en cero y se tienen que recargar. Las baterías de carro funcionan, solo que el tiempo de vida útil es menor. Entonces la batería que ven por aquí es de litio, así de litio, es de 12 voltios, 50 amperios hora. ¿Sí? Esta batería probablemente les cueste unos $200 o $300. Se la pasan por ahí. Tiempo de vida útil 10 años. Ya se va recargando, se mantiene siempre recargada. Se mantienen cargadas por el inversor. El inversor va a ser el encargado de mantenerlas cargadas. Y esa carga la saca directamente también de los paneles solares. Los paneles solares, ¿qué función tienen? Como aquí es lineal, entonces si yo hiciera esto lineal, dependo mucho del sol. Pero si está soleado, prendo mi equipo. Pero si no está soleado, el que juega después el papel de ayudarme es la batería. ¿Verdad? Porque si lo dejo así lineal, dependo del sol. Pero como tengo baterías, lo que va a pasar aquí es que esto ahora va a tener doble función. Generar la suficiente electricidad ¿para qué? Para alimentar la carga y para mantener mis baterías cargadas. Entonces, este inverter se convierte en dos cosas. Inverter, cargador. Entonces va a tener que ser un inversor cargador. Por ejemplo, sí. Se podría decir que tiene que
se puede poner otro para que tenga Más, otro más corriente, que genere más corriente para el fin de que haga las dos cosas, ¿no? Claro, eso es lo que vamos a ver. Necesito más paneles para que hagan más cosas, ¿no? Porque como estoy ahí, solamente lo calculé. No, yo tengo. Estoy buscando por aquí.